El código oculto de la argentinidad. Tuve una mamá moderna, podríamos decir que de avanzada. Beatriz usaba minifalda, fumaba y a fines de los años 60 trabajaba en la Fiat. Fue entonces, en una época en la que las mujeres casadas tenían que pedirle permiso al marido para poder ganar dinero fuera de la casa, cuando se le ocurrió la subversiva idea de manejar. Pero mamá no le había pedido permiso a nadie, entre otras cosas porque ya estaba separada de papá, lo que en aquel entonces era prácticamente un pecado capital. Eran años en los que la clase media argentina aún podía aspirar a comprarse un 0 kilómetro ajustándose el cinturón durante 1 o 2 años. Y eso fue precisamente lo que hizo mamá. Una tarde llegó del trabajo con su Fitito 600 azul y lo dejó estacionado orgullosamente en la puerta de nuestra casa. Yo amaba ese Fitito y mamá también, tal vez porque lo consideraba un símbolo de su propia libertad. Una libertad que sin embargo no le iba a resultar gratis. Yo pasaba una semana sin que algún conductor, no pasaba una semana sin que algún conductor rabioso la insultara. Parecía haber algo imperdonable en aquella madre joven que ostentaba el enorme desparpajo de ponerse al volante de su propia vida. Mamá tenía una rutina automovilística. Me ubicaba a mí en el asiento trasero, mientras la abuela, que vivía con nosotras, hacía de copiloto. Una noche, mientras volvíamos a casa por la avenida Libertador, el Fitito se deslizó por fuera de su carril y el conductor de al lado estalló. «¡Anda a lavar los platos, la puta que te parió!». A principios de los 70, la gente no insultaba con tanta facilidad como ahora, mucho menos a una mujer. Mamá aceleró con toda su alma. Tal vez buscaba una reparación, una desmentida. No lo sé. «Betty, calmate, por favor», le rogaba mi abuela. Pero mamá no la escuchaba. En cambio, corría cada vez más, hasta que llegó al punto en el que quedó cabeza a cabeza con su agresor. Fue entonces cuando sucedió algo asombroso. Aquella morocha menuda, que no llegaba al 1,60 m, bajó el vidrio de la ventanilla y ordenó: «¡Bájate si sos macho!». El hombre quedó estupefacto. La miraba sin poder creer, mientras yo lloraba, muerta de miedo, en el asiento trasero. La persecución terminó cuando el conductor, desorientado, logró zafar de mi madre, camuflándose en la noche de un volantazo hacia el río. Mamá murió en enero de 1974, en un accidente de auto. Tenía 32 años y en su defensa debo decir que no manejaba ella sino un familiar, a quien le había cedido el volante después de perder una lente de contacto en el baño de una parada en la ruta a Mar del Plata. La muerte de Beatriz atravesó mi vida en muchísimos sentidos, pero al margen de las secuelas mayores, me llegó una de manual. Llegué a los 40 sin saber manejar, y cuando por fin tuve un auto, desconocía hasta lo más básico. Me daba cuenta por las risas disimuladas, y a veces sin ningún disimulo, de los empleados de las estaciones de servicio cada vez que yo llegaba a alguna de ellas con una duda automovilística. Eran inquietudes que a ellos debían parecerles obvias o tontas. Un día pregunté cuál era la diferencia entre goma y llanta y desaté una carcajada general. Debutar con el auto, después de los 40, fue como entrar a un submundo secreto del cual yo había estado completamente al margen. Me maravillaba y me choqueaba al mismo tiempo. Los conductores se comunicaban entre sí con un lenguaje propio y operaban con contraseñas encriptadas que no estaban escritas en ningún lado, pero que en la práctica regían la vida de quienes conducían. La trama de la argentinidad se tejía a diario entre aquellas ruedas y semáforos.
el capricho, la prepotencia, la intolerancia, la violencia verbal, el desprecio por el otro, la apropiación indebida del espacio público. Las Toyota Hilux se sentían con todo el derecho del mundo a prepotear a los pequeños Gol como el mío. Una noche de lluvia, mientras viajaba con un amigo por una autopista, un Ford Escort que venía detrás empezó un desesperado juego de luces para que corriera mi autito básico de lo que consideraba su carril. Pero mirá este imbécil, se indignó mi copiloto sin que tuviera una nave. Parecía que todos, menos yo, estaban al tanto de aquel código oculto de la argentinidad. Durante mi primer año de conductora desarrollé tal dependencia emocional de mi GPS que incluso empecé a sentirlo como un marido contenedor. Sin embargo, tal era mi despiste que me perdía aún siguiendo las indicaciones. Una tarde, completamente desorientada, en una ruta del conurbano, le pedí al dueño de un Ford viejo y desvencijado que me guiara hasta un complejo en Campana. Seguí sus instrucciones hasta donde pude, pero en una rotonda difícil tomé la curva equivocada y lo perdí de vista. Una hora más tarde llegué a mi destino de pura casualidad, y para mi sorpresa, en la puerta del complejo me esperaba mi guía frustrado. Quería hacer su catarsis. Claro, como yo tengo este cacharro viejo, no me hiciste caso y te perdiste. Te pasó por soberbia. Me reprochó apenas bajé del auto mientras se metía en el suyo con un portazo. Tuve ganas de decirle que me había pasado por despistada, pero el hombre, envuelto en su propia película, ya no escuchaba nada. Empecé a darme cuenta de que lo prohibido era lo corriente y de que todo lo que yo había aprendido en la teoría del manejo funcionaba al revés en la realidad. Los conductores se detenían como si nada, en doble o triple fila, estacionaban con impunidad en las bajadas para discapacitados, aceleraban con el semáforo en amarillo, burlaban un embotellamiento en la autopista avanzando sin culpa por la banquina. Como suele decirme un colega argentino que vive en Dinamarca, si yo manejara acá, como lo hago allá, chocaría todos los días. Para poder sobrevivir a la Argentina, este argentino trasplantado que había tenido que desaprender todas las leyes de tránsito. Al año de manejar, un policía intentó coimearme en una ruta de Entre Ríos. Sos un chorrito, me escuché decir, enceguecida por la injusticia. Chorrito me parecía un término infinitamente más descriptivo que chorro. Tal vez porque, según cuentan los propios peronistas, era el que en la intimidad de su despacho le dedicaba a Guillermo Moreno a vudú en pleno afer Chicone. La voy a meter presa, subió la apuesta el policía entrerriano, impermeable a las balas. Mamá, cálmate por favor. Me llegaban los ruegos de mi hija desde el asiento del copiloto, como si fueran los sonidos de un eco transgeneracional. Pagué cara mi dignidad ciudadana. Un mes más tarde me llegó una multa astronómica. Este verano cumplí 4 años de conductora tardía. Pensaba en eso una noche de enero mientras viajaba hacia un evento con el tiempo justo. En medio del apuro, decidí dejar el auto en un estacionamiento sobre la avenida Santa Fe. Pero cuando quise entrar al garage, un auto de alta gama bloqueaba el acceso. Me enfurecí. Toqué bocina, pero la nave no se movía. Volví a tocar, nada. El conductor estaba dentro, con la cabeza gacha. De la furia pasé a la indignación. El Audi lo hace impune, me descubrí pensando con impaciencia y resentimiento. Pero al cabo de un rato, la conductora del Audi levantó la cabeza y me miró. Entonces, recién entonces, pareció descubrirme. Estaba llorando. Perdóname, no te vi.
se disculpó en voz queda y enseguida corrió el auto. Nunca supe cuándo ni cómo, pero de golpe me di cuenta de que ya no era ajena a nada. El disfuncional inconsciente colectivo de la Argentina también había colonizado mi cerebro.